La cerradura oxidada cedió con un sonido que parecía un suspiro de alivio. Roberto Salazar empujó la puerta de la vieja casa de campo y el olor lo golpeó inmediatamente. 50 años condensados en un aroma imposible de describir. Madera podrida, humedad, ratones y algo más. Algo indefinible que olía a tiempo abandonado. Sus manos, manchadas con las huellas de 84 años de vida, temblaban mientras sostenían la llave que su abogado le había entregado esa mañana. La misma llave, que había estado en un sobre sellado durante medio siglo, esperando este momento específico. El momento en que Roberto Salazar heredaría la propiedad que su padre había dejado atrás como castigo final. Entró despacio. El piso de madera crujía bajo sus pies con cada paso, como huesos quebrándose. La luz entraba en rayos oblicuos a través de las ventanas rotas, iluminando el polvo que flotaba en el aire denso. Había telarañas en cada esquina, elaboradas arquitecturas de seda que los años habían construido en la ausencia. En el centro de lo que alguna vez fue la sala, había una mesa, y sobre esa mesa, un sobre amarillento. Roberto se acercó lentamente. Conocía esa caligrafía. La había visto en cartas de rechazo, en telegramas fríos, en el único documento legal que su padre le había enviado cuando cumplió 34 años. El documento que lo desheredaba formalmente. Tomó el sobre con dedos que ya no obedecían completamente, que temblaban no por edad, sino por algo más primitivo. Miedo. Anticipación. Ese cóctel complejo de emociones que viene cuando estás a punto de leer las últimas palabras de alguien que te odió durante toda tu vida. Dentro había una carta. Una sola hoja, escrita con la misma caligrafía perfecta que su padre había mantenido hasta sus últimos días. Roberto, si estás leyendo esto, significa que finalmente han pasado 50 años desde que te eché de esta casa. 50 años desde que elegiste a esa mujer sobre tu familia. 50 años desde que dejaste de ser mi hijo. Esta propiedad es tu herencia, pero no un regalo. Es un recordatorio de todo lo que pudiste haber tenido si hubieras tomado las decisiones correctas. La granja está en ruinas, como debería estar tu vida después de las elecciones que hiciste. Espero que cada día que pases aquí sea un recordatorio de tu fracaso. No había firma. No había despedida. Solo esas palabras venenosas dejadas a fermentar durante medio siglo. Roberto dejó la carta sobre la mesa y caminó hacia la ventana. Afuera, a través del vidrio sucio y agrietado, podía ver lo que quedaba de la granja. Hectáreas de tierra cubierta de maleza. Cercas caídas. Edificios colapsados. Un tractor oxidado medio enterrado en tierra que había reclamado lo que alguna vez fue un camino. La propiedad tenía 120 hectáreas. En su momento, había sido una de las granjas más productivas de la región. Ahora era un cementerio de lo que pudo haber sido. Detrás de él, escuchó pasos. Se volvió y vio a Mariana, entrando por la puerta que él había dejado abierta. Su esposa de 53 años, ahora con 78 años, se movía con la cautela de quien había aprendido a medir cada movimiento, para no despertar viejos dolores en articulaciones cansadas. Así que esta es la famosa Granja Salazar, dijo ella, mirando alrededor con esos ojos que seguían siendo agudos a pesar de los años. Lo que queda de ella. Mariana se acercó a la mesa, vio la carta, la leyó sin que Roberto se lo impidiera. Cuando terminó, su rostro no mostró sorpresa. Había conocido al padre de Roberto solo una vez, el día que les informó que su hijo estaba muerto para él. Esa conversación había durado exactamente 3 minutos. «Todavía te odiaba», observó ella, doblando la carta cuidadosamente. «Hasta su último aliento». «¿Y ahora qué?», era la pregunta. La pregunta que había estado flotando entre ellos durante el viaje de 3 horas desde la ciudad. La pregunta que el abogado había hecho cuando les entregó las llaves. ¿Qué haría Roberto con una propiedad destruida que venía envuelta en 50 años de odio? No lo sé, admitió Roberto, y era la verdad. Habían vivido una vida modesta pero feliz.
Roberto había trabajado como maestro de primaria durante 40 años. Mariana había sido enfermera. Nunca tuvieron hijos. Su padre se había asegurado de que Roberto supiera que esa era otra de sus fallas, otra prueba de que su línea familiar había terminado por culpa de las decisiones egoístas de su hijo. Ahora estaban jubilados, viviendo en un pequeño departamento de 2 habitaciones en la ciudad. Sus ahorros eran suficientes para vivir modestamente, pero no para lujos. Esta granja, incluso en su estado ruinoso, valía dinero. El terreno solo, esas 120 hectáreas, podrían venderse por millones. «Podríamos venderla», sugirió Mariana, pero su voz carecía de convicción. «Podríamos». Se miraron en el silencio polvoriento de la casa abandonada. Entre ellos fluía medio siglo de comunicación. No verbal. Ese lenguaje secreto que solo las parejas que han sobrevivido décadas juntas entienden. «Pero no vamos a hacerlo», dijo finalmente Roberto. «No». «¿Por qué?» Mariana caminó hacia la ventana, mirando la tierra devastada afuera. «Porque si vendemos, él gana. Su última voluntad se cumple. Esto se convierte en el monumento a tu fracaso que él quería que fuera. ¿Y si nos quedamos? Si nos quedamos y hacemos algo con esto, entonces reescribimos la historia. Entonces convertimos su arma final en tu victoria». Roberto sintió algo moviéndose en su pecho. No era esperanza exactamente. Era algo más feroz, más oscuro. Era desafío. Pasaron esa primera noche en la casa, durmiendo en sacos de dormir sobre el piso de la sala. Roberto apenas pudo cerrar los ojos. Cada crujido de la madera vieja, cada susurro del viento a través de las ventanas rotas sonaba como voces, como fantasmas de conversaciones que nunca tuvieron lugar. Recordó la última vez que había estado en esta casa. Tenía 33 años. Había venido a presentarle Mariana a su padre, a pedir su bendición para casarse. Su padre los había mirado a ambos con ese desdén helado que Roberto conocía tan bien. «Una enfermera», había dicho, como si la palabra misma fuera un insulto. «Una mujer sin familia, sin propiedades, sin nada que ofrecer excepto su sueldo mensual». «La amo», había dicho Roberto, y esas 2 palabras habían sellado su destino. «Entonces, eres más tonto de lo que pensé. Tienes una semana para terminar con ella. Si no lo haces, considera que esta familia ha terminado contigo». Roberto había elegido a Mariana, y su padre había cumplido su promesa. Ahora, 50 años después, acostado en el piso de esa misma casa, Roberto se preguntó si su padre había pasado aunque fuera un solo día, arrepintiéndose de su ultimátum. Si en algún momento, durante esas 5 décadas de silencio, había querido levantar el teléfono y llamar. Si alguna vez había querido conocer a la mujer que su hijo había elegido sobre todo lo demás. La carta sugería que no. La carta sugería que el odio había sido alimentado cuidadosamente, mantenido vivo como un fuego que requiere atención constante. Al día siguiente, comenzó el verdadero trabajo de evaluar la propiedad. Caminaron las 120 hectáreas, Roberto cojeando ligeramente debido a su rodilla artrítica, Mariana deteniéndose frecuentemente para tomar fotos con su teléfono viejo. La tierra estaba sorprendentemente buena debajo de toda esa maleza. Roberto, quien había crecido en esta granja antes del exilio, recordaba las lecciones de su padre sobre calidad del suelo. Aunque ese hombre había sido cruel, había sido un granjero excepcional. Los edificios eran otra historia. El granero principal se había colapsado parcialmente. La casa de los trabajadores no tenía techo. Los corrales estaban completamente destruidos. Solo la casa principal, donde ahora dormían, mantenía cierta integridad estructural. «Necesitaríamos millones para restaurar todo esto», observó Mariana esa noche, mientras compartían una cena de lata calentada sobre un pequeño quemador portátil. «Millones que no tenemos». «Entonces, empezamos pequeño». Roberto la miró sobre la luz parpadeante del quemador. «¿Qué tienes en mente?» Mariana sacó su teléfono, mostrándole las fotos que había tomado durante el día.
Mira esta sección de tierra cerca del arroyo. Es relativamente plana, tiene acceso a agua y está protegida del viento por esa línea de árboles. Son solo 2 hectáreas, tal vez 3. Podríamos limpiar esa área primero, cultivar algo simple. A nuestras edades, el trabajo físico será difícil, lo sé, pero no imposible, y podríamos contratar ayuda para lo más pesado. Si vendemos algunas de nuestras cosas. Se detuvieron, mirándose a los ojos. Ambos sabían lo que significaba. Vender su departamento en la ciudad. Quemar todos sus puentes. Apostar todo a esta idea loca de que 2 octogenarios podrían convertir un desastre en algo productivo. Es una locura, dijo Roberto. Completamente. Podríamos fracasar. Probablemente fracasaremos. Y si fracasamos, no tendremos nada. Mariana sonrió, y en esa sonrisa Roberto vio a la joven enfermera de 25 años que había conocido en aquel hospital hacía tanto tiempo, la mujer por la cual había sacrificado todo. Si fracasamos, al menos fracasaremos juntos. Y eso es más de lo que tu padre tuvo durante toda su vida. Vendieron el departamento 3 semanas después. El dinero que obtuvieron no era mucho, pero era suficiente para empezar. Contrataron un equipo de trabajadores jóvenes para limpiar las 3 hectáreas cerca del arroyo. Les tomó 2 semanas remover toda la maleza, nivelar el terreno y preparar el suelo. Roberto trabajaba junto a ellos cada día, a pesar de las protestas de Mariana. Su cuerpo dolía de formas que ni siquiera recordaba que podía doler. Por las noches se aplicaba cremas para el dolor muscular y se dormía antes de que su cabeza tocara la almohada improvisada. Pero cada mañana se levantaba antes del amanecer, miraba la tierra que lentamente se transformaba bajo sus esfuerzos y encontraba la fuerza para continuar. Decidieron cultivar vegetales. Eran de crecimiento rápido, tenían demanda en el mercado local y no requerían la infraestructura masiva que otros cultivos necesitarían. Tomates, calabazas, chiles, lechugas. Cosas simples que la tierra generosa podría producir. Los vecinos los miraban con una mezcla de curiosidad y lástima. 2 viejos, tratando de revivir una granja muerta. Las apuestas en el bar local, sobre cuánto tiempo durarían antes de rendirse, iban desde 2 meses hasta 6. Nadie apostó que lo lograrían. El primer cultivo fue pequeño pero exitoso. Los tomates crecieron gordos y rojos bajo el sol. Las calabazas se expandieron sobre la tierra como conquistas orgánicas. Los chiles ardían con ese picor perfecto que los restaurantes locales buscaban. Mariana manejaba las ventas, visitando restaurantes y mercados con 1900 muestras. Su experiencia como enfermera le había enseñado a hablar con las personas, a convencerlas, a hacerlas sentir que estaban recibiendo algo especial. No vendemos vegetales, le decía a los compradores potenciales. Vendemos una historia. La historia de una tierra que fue abandonada y ahora está viva de nuevo. La historia de que nunca es demasiado tarde. Y las personas compraban. No solo los vegetales, sino la historia. Los restaurantes comenzaron a anunciar que usaban productos Salazar en sus menús. Los mercados locales les dieron espacio prominente en sus anaqueles. El dinero empezó a entrar. No mucho al principio, pero suficiente. Suficiente para comprar más semillas. Suficiente para expandir a 5 hectáreas. Suficiente para contratar más ayuda. Roberto trabajaba desde antes del amanecer hasta después del anochecer. Su cuerpo se había transformado. La grasa suave de años de vida sedentaria había dado paso a músculo magro y duro. Su piel, antes pálida por pasar días en salones de clase, ahora estaba bronceada y curtida por el sol. Mariana también había cambiado. Había una energía en ella que Roberto no había visto en años. Se movía con propósito, con determinación. Sus manos, que una vez sostuvieron jeringas y medicamentos, ahora sostenían tierra y semillas con la misma delicadeza. Un año después de haber heredado la granja, tenían 20 hectáreas en producción. Habían reparado el granero principal lo suficiente para usarlo como almacenamiento.
casa había sido renovada con lo básico. Ventanas nuevas, techo reparado, plomería funcional, electricidad estable. No era lujoso, pero era suyo. Completamente suyo. Los vecinos que antes apostaban sobre su fracaso ahora les pedían consejos. ¿Cómo habían logrado revivir tierra que había estado muerta por medio siglo? ¿Cuál era su secreto? No hay secreto, decía Roberto. Solo trabajo constante y negarse a rendirse. Pero esa no era la verdad completa. La verdad era más complicada, más oscura. La verdad era que cada vez que Roberto sentía que no podía continuar, que su cuerpo finalmente había alcanzado su límite, pensaba en la carta de su padre. Pensaba en esas palabras envenenadas. Y encontraba la fuerza para dar un paso más. No era solo determinación lo que lo movía, era furia. Furia refinada en algo productivo, algo constructivo. Cada planta que crecía era una prueba de que su padre estaba equivocado. Cada cosecha exitosa era un insulto a la memoria de un hombre cruel. 2 años. Después, la granja Salazar empleaba a 15 personas de tiempo completo. Habían expandido a cultivos especializados, hierbas gourmet para restaurantes de alta cocina, vegetales orgánicos para mercados premium. Incluso habían comenzado un pequeño viñedo experimental en una sección de la propiedad que tenía la inclinación y el drenaje correctos. El dinero fluía ahora. No eran ricos, pero eran cómodos. Más que cómodos. Habían pagado todas las deudas que habían acumulado durante el primer año. Habían ahorrado suficiente para asegurar que los trabajadores tuvieran salarios justos y beneficios. La casa se había transformado completamente. Donde antes había abandono y decadencia, ahora había vida y luz. Mariana había llenado cada rincón con plantas, con colores, con calidez. Era irreconocible comparada con el mausoleo polvoriento que habían heredado. Roberto estaba en el campo una tarde, supervisando la instalación de un nuevo sistema de irrigación, cuando un coche desconocido subió por el camino recién pavimentado. Se bajaron 2 personas, un hombre y una mujer, ambos de unos 50 años. El hombre se acercó primero, extendiendo su mano. ¿Roberto Salazar? Sí. Soy Mauricio Salazar. Este es mi hermana, Patricia. Somos sus primos. Roberto se quedó quieto. Salazar. Familia que no había visto ni oído de ellos en 50 años. Familia que había permanecido en silencio cuando su padre lo desheredó. Familia que nunca había llamado, nunca había preguntado, nunca había mostrado el más mínimo interés en su existencia. ¿Qué quieren? Mauricio miró incómodo a su hermana. Patricia dio un paso adelante, su expresión tratando de ser amigable pero fallando en ocultar algo más calculador debajo. Escuchamos sobre lo que has hecho con la granja. Es impresionante, realmente impresionante. Gracias. Y queríamos hablar contigo sobre eso. Verás, técnicamente, según el testamento original del abuelo, esta propiedad debería haber sido dividida entre todos los herederos directos. Tu padre nunca tuvo el derecho legal completo de desheredarte. Sus abogados encontraron una manera de hacerlo válido en ese momento, pero las leyes han cambiado. Roberto sintió algo frío instalándose en su estómago. ¿Están aquí para reclamar parte de mi herencia? No exactamente, dijo Mauricio rápidamente. Pero sí para sugerir que quizás deberíamos ser socios. La granja está funcionando bien ahora, gracias a tu trabajo. Y nosotros tenemos capital. Podríamos expandir, hacer crecer esto en algo realmente grande. ¿Socios? 50-50, dijo Patricia. O incluso 60-40 a tu favor. Seríamos razonables. Roberto miró a estos primos que no reconocía. Habían venido en ropa cara, conduciendo un auto importado. Habían esperado hasta que el trabajo duro estaba hecho, hasta que la granja estaba funcionando y generando dinero. Y ahora querían su parte. ¿Dónde estaban hace 2 años? Preguntó Roberto, su voz peligrosamente tranquila. ¿Perdón? Hace 2 años, cuando heredé una propiedad en ruinas. Cuando dormíamos en el piso.
cuando trabajábamos 18 horas al día solo para limpiar la tierra. ¿Dónde estaban? Bueno, no sabíamos. Y hace 40 años, 30, 20. ¿Dónde estaban durante todo ese tiempo que su tío me mantuvo exiliado? El silencio se extendió. Un trabajador cerca había dejado de trabajar, observando la confrontación con interés apenas disfrazado. «Eso fue cosa de tu padre», dijo finalmente Patricia. «No fue decisión nuestra. Pero tampoco hicieron nada para cambiarlo. Ninguno de ustedes me llamó. Ninguno de ustedes cuestionó su crueldad. Estuvieron felices de mantener la paz familiar mientras yo estaba borrado de la existencia». Mauricio sacó unos papeles de su portafolio. «Mira, no queremos pelear. Trajimos estos documentos. Si los firmas, podemos hacer esto amigablemente. Si no...» Dejó la amenaza colgando en el aire. Roberto tomó los papeles, los miró brevemente y luego los rasgó por la mitad. «Salgan de mi propiedad». «Vas a arrepentirte de esto», dijo Patricia, su rostro enrojeciendo. «Tenemos abogados. Buenos abogados. Podemos hacer tu vida muy difícil. Hagan lo que tengan que hacer, pero háganlo desde afuera de mis tierras». Los primos se fueron, amenazando con demandas y consecuencias legales. Roberto los observó partir, sintiendo las miradas de sus trabajadores sobre él. Cuando el auto desapareció, uno de los trabajadores más jóvenes se acercó. «Todo bien, don Roberto». «Todo bien, Miguel. Solo fantasmas del pasado intentando reclamar el presente». Esa noche, Roberto le contó a Mariana sobre la visita. Ella escuchó en silencio, su rostro mostrando poca sorpresa. «Era solo cuestión de tiempo», dijo finalmente. «El éxito atrae parásitos. Dijeron que tienen abogados. Nosotros también podemos tener abogados». Contrataron al mejor abogado de la región, un hombre mayor llamado Ernesto, que había manejado disputas de tierras durante 40 años. Revisó todos los checos, documentos, todo el papeleo de la herencia, y luego sonrió. Su padre fue muy meticuloso. El testamento es hermético. Sus primos no tienen ningún derecho legal sobre esta propiedad. Pueden demandar, y probablemente lo harán, pero perderán. ¿Cuánto tiempo tomará? Meses, quizás un año. Pero ganarán. Y así comenzó otra batalla. Una batalla legal que consumió tiempo y recursos. Los primos demandaron, alegando manipulación, influencia indebida, cualquier argumento legal que sus abogados pudieron inventar. Pero Roberto y Mariana continuaron trabajando. La granja seguía creciendo. Cada audiencia legal era seguida por largas horas en el campo. Cada documento presentado en corte era balanceado con nuevos cultivos plantados. 15 meses después, el juez finalmente dictó sentencia. La propiedad era legal y completamente de Roberto. Los primos no tenían ningún derecho. Además, debían pagar los costos legales de Roberto por haber presentado una demanda frívola. Roberto recibió la noticia, mientras estaba en el viñedo, verificando el progreso de las uvas. Eran el 4.º año después de haberlas plantado, y finalmente estaban dando fruto de calidad. No celebró, no saltó de alegría. Simplemente asintió, guardó su teléfono y continuó trabajando. Mariana lo encontró ahí esa tarde, entre las hileras de vides. Se sentó junto a él en la tierra tibia, ambos mirando el sol ponerse sobre la propiedad que habían reclamado del abandono. «Ganamos», dijo ella. «Ganamos», confirmó él. «¿Crees que tu padre sabía que esto pasaría? ¿Qué triunfarías a pesar de su intento de destruirte?» Roberto pensó en la pregunta por un largo momento. «Creo que él esperaba que fracasara. Creo que diseñó su herencia como una última humillación. Una forma de obligarme a enfrentar las ruinas de lo que pudo haber sido mío si hubiera obedecido. Pero no fracasaste». «No. ¿Y sabes qué es lo más extraño? No siento triunfo. No siento que le gané. Siento...» Buscó las palabras correctas. «Siento lástima por él. Pasó 50 años alimentando su odio,
asegurándose de que su último acto en esta tierra fuera cruel. Y yo pasé ese mismo tiempo construyendo una vida con la mujer que amo. ¿Quién realmente ganó? Mariana tomó su mano, entrelazando sus dedos arrugados con los de él. Los dos ganamos, tú y yo. 5 años después de heredar la granja Salazar era reconocida regionalmente como uno de los productores de alimentos orgánicos más exitosos. El pequeño viñedo había crecido a 20 hectáreas y su primer vino había ganado premios. Empleaban a 50 personas. Habían construido una tienda en la propiedad donde vendían directamente a consumidores. Ofrecían tours educativos para escuelas. Roberto, ahora con 89 años, ya no podía trabajar en el campo como antes, pero caminaba la propiedad cada día, hablando con los trabajadores, verificando el progreso, haciendo planes. Su bastón golpeaba rítmicamente contra la tierra compacta, un recordatorio constante de su presencia. Mariana, a sus 83 años, manejaba el lado comercial del negocio, con la misma eficiencia que una vez manejó su sala de emergencias. Negociaba contratos, mantenía relaciones con clientes, aseguraba que cada peso se gastara sabiamente. Una mañana, Roberto recibió una llamada de un periodista. Una revista nacional quería hacer un artículo sobre ellos. La historia del octogenario que había transformado una herencia envenenada en un imperio agrícola. «No sé si quiero esa atención», le dijo Roberto a Mariana. «¿Por qué no? Es una buena historia». «Porque hace que todo suene como un cuento de hadas, como si hubiera sido fácil, como si el odio de mi padre de alguna manera me hizo más fuerte». «¿No lo hizo?». Roberto se detuvo, considerando la pregunta. «Tal vez, pero no de la forma en que la gente piensa. No me hizo fuerte soportar su odio. Me hizo fuerte elegir el amor a pesar de su odio». Aceptaron la entrevista. El artículo fue publicado 2 meses después, con fotografías de la granja de Roberto y Mariana trabajando juntos, de la transformación dramática de la tierra. El título era Amor sobre herencia. Como 2 octogenarios desafiaron el destino. El artículo se volvió viral. Recibieron cientos de cartas de personas inspiradas por su historia. Ofertas de inversionistas que querían expandir el negocio. Solicitudes de entrevistas, de programas de televisión. Roberto rechazó la mayoría. No estaban construyendo un imperio para la fama. Estaban construyendo un legado. Algo que duraría más que ellos. En su 90º cumpleaños, Roberto se sentó en el porche de la casa que había reconstruido. La granja se extendía frente a él, 120 hectáreas de vida, donde antes había muerte. Trabajadores se movían entre los campos. El vino fermentaba en la bodega recién construida. Las plantas crecían bajo el sol generoso. Mariana se sentó junto a él, trayendo 2 copas de su propio vino. «¡Por nosotros!», brindó ella. «¡Por nosotros!», respondió él. Bebieron en silencio, saboreando no solo el vino, sino el momento. 58 años de matrimonio. 84 años de una vida que había tomado giros imposibles de predecir. «¿Crees que él lo ve?», preguntó Mariana después de un rato. «Tu padre, donde quiera que esté». Roberto miró el horizonte, donde el sol comenzaba su descenso. «Si lo ve, espero que finalmente entienda lo que nunca pudo cuando estaba vivo». «¿Qué?». «Que el amor siempre construye más de lo que el odio puede destruir». Esa noche, Roberto soñó con su padre por primera vez en décadas. En el sueño, estaban en el campo, trabajando juntos como lo habían hecho cuando Roberto era niño. Su padre le enseñaba cómo leer la tierra, cómo saber cuándo el suelo estaba listo para plantar. En el sueño, su padre se detenía y lo miraba. «Lo hiciste bien», decía. «A pesar de todo, lo hiciste bien». Roberto despertó con lágrimas en los ojos, sin saber si el sueño había sido un deseo o un perdón imposible. Pero cuando salió al porche en el amanecer, mirando la tierra que había reclamado, la granja que había construido, el legado que dejaría, supo que no importaba. Había pasado de vivir en la sombra del rechazo de su padre a crear su propia luz. Y esa luz, decidió, era suficiente.